Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Supongo que todas las casas con sus años tienen sus mañas, que si las humedades, que si la instalación eléctrica parpadea, que si un portón se atora. La nuestra, además de todo eso, tenía habitantes que no tenían por qué estar ahí. Buenas noches, Don. Me llamo Thalía y por mucho tiempo yo fui la única persona normal en mi familia, o al menos eso era lo que me gustaba creer. Vivíamos en una casa adosada, de esas típicas de colonia, con un pasillo exterior muy angosto. Y según mi mamá, un señor solía visitarnos. Ella contaba, con la mayor naturalidad del mundo, que cuando se levantaba antes que el sol para prepararle el café a mi papá, encontraba a ese hombre sentado en el sofá de la sala. Siempre era el mismo, ropa sencilla, un sombrero algo abollado en la cabeza, y se le quedaba viendo, sin decir nada, sin moverse. Mi mamá decía que aprendió a darle un buenos días, silencioso, y a seguir su camino a la cocina. Un rato después, él simplemente ya no estaba. Uno se acostumbra a cada cosa, ¿no es cierto? Por otro lado, mi papá y mi hermano mayor, Ernesto, veían otra cosa. O mejor dicho, a otra persona. Un niño. Decían que era un crío de unos 8 años, vestido con un trajecito azul claro, impecable. El tipo de ropa que, según mi papá, se usaba antes para el velorio de un niño. Este no era callado como el señor de mi mamá. A él le gustaba hacer travesuras. Escondía la llave del coche, abría la puerta de su cuarto muy despacito solo para asomarse, cosas así. Se notaba que eso les molestaba de verdad a los dos, pero intentaban tomarlo a broma, para no asustarnos ni a mí ni a mi hermana, Daniela. ¿Y yo? Bueno, yo era la normal de la casa. Nunca vi al señor del sombrero, nunca vi al niño de traje. Para mí, eran solo las historias que contaban a la hora de la cena. Hasta llegué a sentir una pizca de envidia, ¿sabes? De quedarme fuera del club de embrujados de la familia. Pero, en el fondo, lo que sentía de verdad era alivio. Un alivio enorme. La casa podía tener sus fantasmas, pero no querían nada conmigo. Yo estaba a salvo en mi propia normalidad. Y creí en eso durante años, hasta el día en que descubrí que estaba completamente equivocada. Esto pasó hace unos 15 años, justo después de mi cumpleaños número 11. Y fue la única vez que necesité ver algo. Era una tarde entre semana, de esas muy tranquilas. Mi papá y Ernesto habían salido, creo que a jugar a la pelota a algún lado. Siempre eran ellos dos los que llenaban la casa con el ruido de sus pláticas fuertes, sus risas y sus pasos pesados en la escalera. Me gustaba su alboroto, pero confieso que también disfrutaba el silencio que quedaba cuando no estaban. Hacía el ambiente más ligero. Habíamos quedado en hacer una cena diferente, y mi mamá acababa de bajar a la tiendita de la esquina a comprar unas cosas que faltaban. Así que, por unos minutos, la casa era solo para Daniela y para mí. Yo estaba en mi cuarto, en el piso de arriba, terminando de quitarme el uniforme de la escuela. Recuerdo ponerme una camiseta vieja y unos pants, la ropa oficial para ayudar en la cocina sin preocuparme por mancharla. Estaba emocionada de verdad, me gustaban esos momentos. La casa parecía respirar aliviada, sin las presencias extra con las que nos habíamos acostumbrado a vivir. No había nadie espiándome desde el pasillo, ninguna sombra sentada en la sala. Solo se oía el sonido de mis propios pasos en el piso frío y la luz del atardecer entrando por la ventana. Todo parecía perfectamente normal, demasiado tranquilo incluso. Después de cambiarme, salí de mi cuarto, lista para bajar y ver si Daniela necesitaba ayuda con algo. Fue justo al cerrar la puerta detrás de mí que la calma de aquella tarde empezó a romperse. Estaba en el pasillo, camino a la escalera, cuando escuché su voz viniendo del cuarto de al lado. Tali, espera, era el apodo que Daniela me puso cuando yo era pequeña. Casi nadie más lo usaba. Se escuchó un poco bajo,
apagado, pero era su voz. Me detuve y caminé hasta la puerta de su cuarto, que estaba apenas entornada. Me asomé por la rendija. El cuarto estaba oscuro, una oscuridad extraña para esa hora de la tarde. Las cortinas, de esa tela gruesa, estaban cerradas, bloqueando casi toda la luz. Mis ojos tardaron un poco en acostumbrarse, pero logré ver su silueta. Daniela estaba sentada en la silla del escritorio, de espaldas a la puerta, mirando hacia la pared. No se movió cuando llegué. ¿Todo bien?, pregunté todavía desde afuera. Empecé a sentir una sensación rara en el estómago, algo helado, pesado. Todavía no era miedo, era una advertencia, una cautela que nunca había sentido con mi propia hermana. «Entra un poco, ven acá». Su voz seguía siendo baja, sin ninguna emoción, y no se volteaba. Eso sí que era extraño. Daniela era expresiva, hablaba con las manos, siempre te miraba a los ojos. ¿Por qué estaba sentada de ese modo, hablándole a la pared? Aún así di el primer paso para entrar. Era mi hermana, al fin y al cabo. ¿Qué podía pasar? Pero me detuve con la mano en la perilla. Lo juro por todo, fue la cosa más extraña que he sentido. Sentí una desconfianza enorme, una certeza absoluta de que no debía entrar a ese cuarto. Era una voz en mi cabeza, fuerte y clara, gritando: «No entres ahí». No tenía ningún sentido. Era Daniela, mi hermana mayor, la que me cuidaba. Pero la sensación era tan fuerte, tan física, que mis piernas se paralizaron. «Yo voy a buscar algo abajo rapidito y ahorita vuelvo», dije la primera excusa que se me vino a la mente, con la voz saliéndome un poco temblorosa. «No», fue lo único que dijo. Un no seco, sin entonación. No era una petición, era una orden. Y fue eso, esa palabra, lo que confirmó la extrañeza. Mi hermana jamás me hablaría así. Sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y empecé a bajar las escaleras, lo más rápido que pude sin correr. Mi cabeza daba vueltas, intentando entender lo que acababa de pasar. Era un juego, una broma tonta. Pero, ¿por qué me había dejado con un sentimiento tan malo, tan incorrecto? Llegué al último escalón con el corazón acelerado. Lo primero que hice fue tratar de encontrar una explicación. Tenía que ser una broma. Daniela estaba intentando jugarme una broma, imitando a los fantasmas del resto de la familia. Era la única explicación. Una explicación mala, que no encajaba con su forma de ser, pero aún así, era la única que se me ocurría para no entrar en pánico. Con esa idea en la cabeza, seguí caminando por el pasillo de abajo en dirección a la cocina. Ya se podía oír un ruido que venía de ahí, un sonido rítmico, de algo golpeando una tabla de madera, un sonido normal, de cocina. Y entonces di la vuelta a la esquina del pasillo y entré en la cocina. Y ahí ya no entendí nada. Daniela estaba allí, de pie, frente al fregadero, de espaldas a mí. Llevaba la misma blusa de siempre, el pelo recogido en un chongo despeinado. En su mano, un cuchillo grande bajaba y subía, picando una cebolla con una velocidad impresionante. Hasta estaba tarareando bajito una canción que sonaba en la radio. Era ella, mi hermana, en carne y hueso, totalmente real, haciendo la cosa más normal del mundo. Me quedé sin aire. Todo pareció moverse en cámara lenta. El sonido del cuchillo, la música en la radio, la luz que entraba por la ventana de la cocina. Todo se mezcló en una confusión. Me quedé clavada en el suelo mirando su espalda. ¿Cómo? ¿Cómo podía estar ahí si un segundo atrás? No un segundo. Ahora mismo, ella estaba arriba, sentada en la oscuridad. Las dos imágenes, la silueta en el cuarto y mi hermana en la cocina, existían al mismo tiempo en mi cabeza, y la contradicción era tan grande que sentí un mareo, como si el piso se hubiera inclinado bajo mis pies. Tardé una eternidad en poder hablar, y lo que salió fue un hilo de voz, un susurro ahogado. ¿Daniela? Ella se volteó con una sonrisa en el rostro que se borró en el instante en que me vio. Oye, ¿y esa cara, Tali? Parece que viste un fantasma. Intentó bromear.
pero el chiste no tuvo la menor gracia. Tú, tartamudeé, señalando con la barbilla en dirección a la escalera. ¿No estabas arriba? ¿Ahora mismo? ¿En tu cuarto? La expresión de Daniela cambió. Primero fue de confusión. Frunció el ceño, sin entender nada. Pero entonces, mientras me miraba la cara, mi estado de shock, la confusión en su mirada fue reemplazada por otra cosa, algo que nunca había visto. Le cayó el 20. Su rostro se puso serio, sus labios se apretaron en una línea fina y su mirada se volvió dura, helada. Entendió lo que significaban mis palabras, y lo que entendió era mucho peor que cualquier broma. Daniela dejó el cuchillo lentamente sobre la tabla de cortar. El sonido de la hoja tocando la madera fue el único ruido en la cocina por un segundo. Ni siquiera me miró a mí. Sus ojos estaban fijos en algún punto en dirección a la escalera. Había una furia controlada en su forma de moverse. «Quédate aquí, no salgas de la cocina», ordenó, y su voz no dejaba lugar a discusión. Y entonces pasó a mi lado, casi corriendo. Yo me quedé ahí, en la entrada de la cocina, paralizada, solo escuchando sus pasos, duros y rápidos, subiendo la escalera. Cada escalón parecía un golpe. Desobedecí. No sé por qué, tal vez por miedo a quedarme sola, pero salí de la cocina y fui hasta el pie de la escalera, mirando hacia arriba. La vi llegar al pasillo del piso de arriba. No dudó. Fue directo a la puerta de su cuarto y la empujó con tanta fuerza que la puerta se estrelló contra la pared, haciendo un ruido que se escuchó en toda la casa. Desde abajo oí su voz, pero ya no era la voz de mi hermana. Era un grito, lleno de una rabia que no sabía que tenía. «Con mi hermana no, ¿me oíste? Con ella no te metes». Un breve silencio. Y entonces empezó a hablar de nuevo, atropellando las palabras, mezclando rezos con insultos. «Padre nuestro que estás en el cielo, lárgate de aquí, desgracia, santificado sea tu nombre, deja en paz a mi familia». Su voz iba y venía, a veces un susurro de oración, a veces un grito. Subí las escaleras despacio, sintiéndome una intrusa en su guerra particular. Me detuve en el último escalón, mirando por el pasillo. Ella estaba parada en la puerta del cuarto, gritándole a una habitación que desde donde yo estaba parecía completamente vacía y silenciosa. Después de un rato se detuvo. Se quedó ahí, parada en el umbral, respirando hondo, con el pecho subiendo y bajando. El silencio que se instaló después fue casi peor que los gritos. Entonces se volteó lentamente. Sus ojos encontraron los míos al final del pasillo. La rabia se había ido, y en su lugar había un cansancio profundo, un cansancio de años. «Baja, Tali», dijo con la voz ronca. «Olvida esto, solo baja». Bajé. Hice lo que me dijo. Me senté en el sofá de la sala y me quedé mirando a la nada. La casa quedó en silencio absoluto. Cuando mi mamá llegó con las bolsas, nos encontró así. Yo sentada en la sala, pálida, y Daniela en la cocina, terminando la cena como si nada hubiera pasado, pero con los ojos rojos y un agotamiento que nunca le había visto. Jamás hablamos sobre ese día. Nunca. Pero en los días siguientes, algo cambió. Su mirada a veces me encontraba desde el otro lado de la sala, una revisión rápida, silenciosa. Y durante casi un mes, inventó cualquier excusa para dormir en mi cuarto. Se convirtió en un secreto guardado no solo con palabras no dichas, sino con gestos. Hoy, 15 años después, vivo en otra ciudad, en un departamento pequeño y sin historias. Nunca más vi nada, ninguna sombra, ninguna puerta abriéndose sola. Mi inmunidad parece haber regresado, pero pasé el resto de mi vida pensando en aquello. Y con el tiempo uno empieza a juntar las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. Entendí que las apariciones de mi casa no estaban separadas. No era un señor cualquiera en la sala y un niño burlón en el pasillo. Eran señuelos, pruebas. Eran máscaras diferentes de una sola cosa, inteligente y terriblemente paciente. Una cosa que pasó años observándonos, aprendiendo nuestra forma de ser,
nuestras debilidades. Y yo, la escéptica, la que se sentía segura. Yo no era inmune. Yo era la última de la lista. Aquella cosa no me ignoraba porque yo fuera fuerte, me ignoraba porque me estaba estudiando, esperando la mejor manera de llegar a mí, y la descubrió. No era con sustos en la oscuridad, ni con objetos que se movían. La clave para romper mi seguridad, para golpearme de verdad, era usar a la persona que más amaba y en la que más confiaba en el mundo entero. Usar a mi hermana. El llamado en el cuarto no fue un ataque de fuerza. Fue un ataque bien pensado, diseñado para explotar mi punto más vulnerable. Y Daniela, hoy entiendo su furia. Aquello no fue una reacción de sorpresa. Fue la reacción de alguien que ya estaba en una guerra y vio que esa cosa había cruzado todos los límites. Ella sabía, o al menos sentía, que esa cosa era una sola y que era peligrosa. Su confrontación en el cuarto no fue para expulsar a un fantasma. Fue para proteger a su hermana menor, el último blanco que faltaba. Me fui de esa casa, pero esa tarde nunca se fue de mí. Me dejó una marca. A veces, cuando estoy sola y escucho un ruido familiar, o cuando alguien me llama de una forma inesperada, esa misma sensación helada en el estómago regresa. La desconfianza, la duda de si lo que estoy viendo y oyendo es real, porque fui la única de mi familia que solo vio una cosa, una sola vez. Pero lo que vi tenía el rostro de mi hermana. Y eso, de alguna manera, es mucho peor que cualquier fantasma. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Mi nombre es Lorenzo, y hasta hace unos 3 meses, lo único que de verdad me quitaba el sueño eran la renta y el hecho de que Thalía me había mandado a volar. Trabajo de barman en un lugar que cierra tarde, en una zona llena de edificios viejos y mucha vida nocturna, la colonia Roma. He visto casi de todo, así que mi tolerancia para las rarezas es bastante alta. Para mí, todo era parte del paisaje. Un borracho cantando rancheras a las 3 de la mañana, normal. Un tipo disfrazado de árbol repartiendo volantes, un martes cualquiera. Estaba justo en ese estado mental limpiando la barra después de que se fue el último cliente, cuando la vi parada del otro lado de la calle, bajo la luz amarillenta de un poste. Thalía. Desde que terminamos manteníamos un acuerdo silencioso de no cruzarnos. Verla ahí, encogida dentro de su abrigo, era una pésima señal. Algo andaba muy mal. Crucé la calle, sintiendo ya una incomodidad en el estómago. Tenía el rostro pálido y no dejaba de mirar hacia los lados, como si esperara que algo saltara desde una de las cortinas de metal de los locales cerrados. ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de que mi voz no sonara tan seca. ¿Puedo esperarte aquí para que vayamos juntos al metro? Su voz salió temblorosa, casi un susurro. Eso me tomó por sorpresa. Ella, que siempre se esforzaba tanto por mantener su distancia. Claro, ¿sucedió algo? ¿Intentaron asaltarte? Negó con la cabeza demasiado rápido. No, no fue eso, fue un tipo, un señor, no sé. Me sacó un buen susto. Respiré hondo. Un susto. Era solo eso. Probablemente uno de esos locos que deambulan por el centro en la madrugada. Thalía, esta colonia hierve de gente extraña. Lo sabes perfectamente. Lo sé, Lorenzo, pero este era diferente, insistió, y por primera vez noté que tenía los ojos llorosos. Venía para acá, y para cortar camino, me metí en ese callejón oscuro, el que sale cerca del estacionamiento. Vi a un hombre en la acera de enfrente, alto, delgado, con el pelo blanco y largo. Llevaba un saco rojo y un sombrerito que parecía de juguete. Hizo una pausa, tragando saliva.
Dobló en una esquina delante de mí. Pensé, qué bueno, uno menos. Pero cuando llegué a la esquina, algo me hizo detenerme. Miré hacia el suelo y vi su cabeza. Solo la cabeza, asomándose al ras del asfalto como si estuviera acostado. ¿Debía estar borracho tirado en el suelo? ¡No!, me interrumpió. Me vio, sonrió y la cabeza desapareció. Me quedé helada, pero ya estaba ahí, no había forma de regresar. Cuando di la vuelta a la esquina, él estaba acostado boca arriba en medio de la calle, a unos 4 metros de mí. Se abrazó a sí misma temblando un poco. Y en cuanto aparecí, levantó la cabeza del suelo sin mover el resto del cuerpo y empezó a reírse, una risa silenciosa. Fue entonces cuando salí corriendo de regreso. La escuché en silencio intentando construir una explicación lógica. ¿Un artista callejero? ¿Un contorsionista? ¿Alguien drogado? Cualquier cosa era más fácil de creer que la imagen que acababa de describir. «Mira, vamos a hacer una cosa», le dije poniendo mi mano en su hombro. «Te acompaño hasta los torniquetes del metro. Seguro fue solo un idiota queriendo jugar una broma. Ya pasó». Asintió con la cabeza, pero no parecía ni un poco convencida. Y mientras caminábamos, no podía quitarme de la mente la imagen de esa sonrisa. No por miedo, sino porque toda la historia me parecía ridícula. Mal sabía yo que aquella era solo la primera pieza de un rompecabezas que nunca debía haber intentado armar. Pasaron unos días y, para ser sincero, prácticamente había olvidado la historia de Thalía. Mi vida siguió a su ritmo habitual. Noches largas en el bar, unas pocas horas de sueño y el intento de ignorar el hueco que había dejado el final de la relación. Aquel relato suyo quedó archivado en mi mente como noche extraña. Una de esas cosas que pasan sin explicación, pero que tampoco se repiten, o al menos eso creía. Un jueves de poco movimiento estaba puliendo unos vasos mientras Fernanda, una de las meseras, revisaba su celular recargada en la barra. Ella era amiga de los dos, de Thalía y mía, y tenía esa manía de enterarse de todo lo que pasaba con el equipo. «Oye, Lorenzo», me llamó sin quitar la vista de la pantalla. «¿Te acuerdas de Ana, la que trabajaba con nosotros el año pasado?» «Sí, me acuerdo, la que se mudó lejos. ¿Qué pasa con ella?» «Me mandó un mensaje hoy, me contó algo súper bizarro que le pasó anoche, volviendo a su casa». Me encogí de hombros, sin mucho interés. «Déjame adivinar, ¿la asaltaron?» «Peor», dijo Fernanda, y por fin levantó la mirada. Había un brillo extraño en sus ojos, una mezcla de diversión y escalofrío. «Dice que iba caminando por una avenida cerca de aquí. Ya pasaban las 2 de la mañana. Había un tipo parado a mitad de la banqueta. Un viejo alto, de pelo blanco muy largo, y según ella, vestido de forma muy llamativa». Mi movimiento al pulir el vaso se hizo más lento. La descripción era demasiado familiar. Se quedó ahí, parado, mirando a la nada. A Ana le dio mala espina y ya iba a cruzar la calle para evitarlo, pero el hombre le hizo una seña, con las 2 manos abiertas, como diciendo: «Tranquila, no voy a hacer nada». Y entonces Fernanda soltó una risita nerviosa. Simplemente se dejó caer hacia atrás. ¿Se dejó caer? ¿Cómo? Se cayó de espaldas al suelo completamente tieso y se fue andando a 4 patas, boca arriba, como una araña, ¿sabes? Pero muy, muy rápido. Dijo que se movía de una forma que no era humana y desapareció al doblar la esquina. Me quedé quieto, con el trapo en la mano, sintiendo algo extraño en la boca del estómago. Un viejo alto, de pelo blanco, actuando de forma bizarra. Era demasiada coincidencia para ignorarla. Ya no era solo Thalía sugestionada por un borracho. Eran 2 personas que no se hablaban, describiendo la misma cosa extraña. «¿Qué rollo tan raro?», dije, intentando mantener mi actitud de que no me importaba. «Ya sé, pero lo más loco no es ni siquiera eso», continuó Fernanda, girando el celular hacia mí. «Mira esta foto que tomó una amiga mía hoy en la mañana, en una barda de por aquí». En la pantalla vi la foto de un cartel de papel, un póster mal pegado y ya medio roto de los bordes.
La imagen era de baja calidad, granulosa, pero inconfundible. El mismo rostro delgado y alargado, el mismo pelo blanco y lacio. Y justo debajo de la foto, en letras mayúsculas y un poco chuecas, una frase corta. «Has visto a este hombre, no interactúes con él». Mi fachada de escéptico comenzó a derrumbarse. Aquello no era una historia contada en la oscuridad. Era una advertencia. Alguien más no solo había visto a ese hombre, sino que también sabía que era peligroso. Y por alguna razón sentí que esa advertencia también era para mí. La foto de ese cartel lo cambió todo. No a gran escala, no de una manera que el resto de la ciudad notara, pero en nuestro pequeño universo, el del bar, el cambio fue tangible. Las pláticas al final del turno se hicieron más cortas. Nadie volvía a presumir de conocer los atajos más oscuros para llegar a casa. Ahora, como que nos organizábamos en grupos, sin necesidad de ponernos de acuerdo. Cada uno esperaba al otro, y nos íbamos separando en el camino hasta que quedaba el último, que siempre mandaba un mensaje avisando que había llegado bien. Yo intentaba fingir que no estaba en eso, que seguía siendo el mismo Lorenzo de antes, pero era mentira. Mi trayecto a pie hasta la parada del camión, que antes hacía en automático, ahora lo hacía prestando atención a cada detalle. Cada esquina era un signo de interrogación. Cada sombra que pasaba por el rabillo del ojo me dejaba sin aire por un segundo. Me sentía como un idiota. Me repetía a mí mismo que era pura sugestión, que las historias de Talía y Ana habían creado un monstruo en mi cabeza. Pero la sensación no se iba. Una noche, volviendo a casa, vi una figura alta y delgada parada al final de una calle, justo debajo de un poste de luz que parpadeaba. El pelo parecía claro, moviéndose con el viento. Me paralicé. Desvié mi camino en ese instante, caminando casi 10 minutos más solo para no tener que pasar por ahí. Cuando por fin miré de reojo, desde una distancia segura, vi que era solo uno de esos inflables de las gasolineras, retorciéndose con el viento de la madrugada. Sentí un alivio inmenso, pero justo después vino la vergüenza. Me estaba asustando con el viento. Aquel incidente me hizo bajar la guardia. Estaba exagerando, era obvio. Estaba permitiendo que una broma de mal gusto, probablemente obra de algún artista loco, me afectara la cabeza. Decidí que ya era suficiente. No iba a seguir alimentando esa paranoia. Fue con ese pensamiento, con esa falsa sensación de control, que acepté la invitación a una fiesta en casa de Roberto. Era la oportunidad de relajarme, de volver a la normalidad. Y fue precisamente esa decisión la que me puso, sin que yo lo supiera, en el camino exacto que había estado tratando de evitar. La fiesta era en el departamento de un colega nuestro, Roberto. Un lugar pequeño, lleno de gente, con la música a un volumen que obligaba a todos a hablar más de cerca. Era justo lo que necesitaba. Ruido, distracción, normalidad. Tomé una chela y terminé platicando con una chica que no conocía, Marcela. Era simpática. Hablaba de una forma tranquila que contrastaba con el desorden a nuestro alrededor. Conversamos un buen rato sobre cualquier cosa y por unos instantes logré olvidar por completo la imagen de ese rostro en el cartel. Cerca de las 11 de la noche decidí que era hora de irme. Tenía que trabajar al día siguiente. Coincidentemente, Marcela también se estaba despidiendo. Como su camino pasaba por una avenida grande, a unas pocas cuadras de ahí me ofrecí a acompañarla. Era un gesto de amabilidad, pero, en el fondo, también era una prueba para mí mismo, una forma de demostrar que la paranoia se había acabado. Las calles estaban tranquilas, con ese silencio típico de una noche a mitad de semana. Llegamos a una pequeña plaza, uno de esos jardines rodeados por rejas altas. A esa hora, las puertas ya deberían haber estado cerradas con candado, pero una de ellas estaba abierta. La plaza era un atajo perfecto. Cortaba la manzana y nos dejaría exactamente en la avenida que necesitábamos. «Podemos cortar camino por aquí», sugerí señalando con la cabeza. La decisión fue mía, y sonó con más confianza de la que en realidad sentía.
Apenas entramos, el sonido de la ciudad pareció disminuir. Nuestros pasos sobre el camino de grava sonaban demasiado fuertes. El lugar estaba vacío y los árboles bloqueaban la mayor parte de la luz de los postes de la calle, dejando todo en una penumbra extraña. Sentí ese mismo miedo de antes, pero lo ignoré. No iba a parecer un cobarde frente a ella. Atravesamos el pequeño parque en silencio. Al llegar a la puerta del otro lado, nos llevamos la primera sorpresa. Estaba cerrada, con una cadena gruesa y un candado. «Maldita sea», murmuró Marcela, más frustrada que asustada. «Paciencia», dije forzando una sonrisa. «Le damos la vuelta, al menos lo intentamos». Rehicimos el camino paso a paso de vuelta hacia la puerta por la que habíamos entrado. Y fue ahí que sentí que el estómago se me caía a los pies. La misma puerta que, menos de 2 minutos antes, estaba abierta, ahora estaba cerrada, asegurada con el mismo tipo de cadena y candado. Nos detuvimos a unos 10 metros de ella mirando incrédulos. No era posible. Nadie pasó junto a nosotros. No oímos el ruido metálico de una reja de hierro al cerrarse, ni el sonido de pasos. Simplemente se había cerrado. Marcela me miró, con los ojos muy abiertos. Mi sonrisa forzada desapareció. El aire se quedó quieto. Ya no era una plaza, era una trampa. Y nosotros estábamos adentro. Saqué el celular del bolsillo. Sin señal. Estábamos completamente solos. Sentí un sabor a metal en la boca, a pánico. Corrimos de vuelta a la primera reja, sacudiendo los barrotes con una fuerza que no sabíamos que teníamos. Inútil. La cadena no se movía. El candado parecía soldado al hierro. «Tiene que haber otra forma», dijo Marcela con la voz aguda, casi un hilo. «Una barda más baja, un hoyo en la cerca, lo que sea». Empezó a caminar en círculos con las manos en la cabeza. Yo intentaba mantener la calma, mientras disimulaba un terror absoluto. Mi mente solo podía pensar en el cartel. No interactúes con él. Demasiado tarde. No habíamos interactuado, habíamos caído en su trampa. Fue mientras recorría con la mirada la oscuridad bajo los árboles, buscando una falla en la reja, que lo vi. Estaba sentado en una banca en el centro del jardín. Una banca que podría haber jurado que estaba vacía segundos antes. La silueta era exactamente como en las historias. Alto, delgado, la cabeza cubierta por una masa de pelo blanco que parecía absorber la poca luz que había. No nos miraba. Estaba de perfil, volteado hacia la avenida. Lo único que se movía eran los dedos de ambas manos, que descansaban sobre sus rodillas. Se movían a una velocidad absurda, del meñique al pulgar, de arriba a abajo, como si tocara una pieza de piano invisible y frenética. Me quedé inmóvil. Mi cerebro intentaba procesar la escena, encontrar la lógica, pero no la había. A mi lado, Marcela soltó un sonido, un sollozo ahogado, de miedo. En ese instante, como si su sollozo fuera un detonador, la figura dejó de mover los dedos. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Lentamente, de una forma fluida, como si no tuviera huesos ni articulaciones, su cabeza giró en nuestra dirección. El rostro era una mancha pálida y alargada en la oscuridad. No tenía expresión. Solo nos observaba. Eso rompió la parálisis. El instinto de supervivencia gritó más fuerte que el miedo. Marcela no me esperó. Corrió hacia la reja lateral y, siendo más delgada que yo, se escurrió por un espacio entre los barrotes de hierro, cayendo del otro lado en la banqueta. «Lorenzo, ven», gritó, ya corriendo para alejarse. La mirada de la criatura estaba fija en mí. Sentí como si algo físico me anclara al suelo. Por una fracción de segundo, volví a mirar hacia la banca. Ya no estaba ahí. Estaba de pie, en medio del césped, unos 5 metros más cerca. No había caminado, no había corrido. Simplemente estaba más cerca. El terror me dio fuerzas. Corrí hacia la misma reja por donde habíamos entrado y empecé a escalar. La adrenalina me impulsaba, pero mis manos sudaban, resbalando en el metal helado.
Cuando pasé la pierna derecha por encima de la reja para saltar, mi pie resbaló. Oí un chasquido seco, asqueroso, y un dolor absurdo explotó en mi tobillo. Caí del otro lado, en la banqueta, de una forma completamente torcida. El dolor era increíble, pero el miedo era mayor. Me levanté cojeando, arrastrando el pie inútil, y crucé la calle hacia Marcela, que me esperaba del otro lado, haciéndome señas desesperadamente. «¡Rápido, rápido!», gritaba. Cuando por fin la alcancé, sin aliento y con la vista nublada por el dolor, esperaba que dijera cualquier cosa, que me preguntara si estaba bien. Pero solo me tomó del brazo, con los ojos fijos en la plaza que acabábamos de dejar. «Casi nos alcanza». No pude procesar la frase. «¿Cómo que alcanza?». El hombre estaba parado, mirándonos. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, un Uber se detuvo a nuestro lado. Era el suyo. Marcela abrió la puerta, me miró una última vez y dijo: «Cuídate», antes de entrar y desaparecer en la noche. Me quedé ahí, solo en la banqueta, apoyado en un muro. El dolor en mi tobillo comenzaba a latir con fuerza, pero su frase no salía de mi cabeza. ¿Qué fue lo que vio ella en esa plaza que yo no vi? No sé cómo llegué a mi casa esa noche. Creo que me arrastré hasta la avenida principal, donde había más movimiento, y logré detener un taxi que pasaba. El conductor debió pensar que me habían asaltado o que estaba borracho, y no hizo preguntas. El trayecto al hospital fue un borrón de dolor y de la voz de Marcela resonando en mi cabeza. Fractura de tobillo fue el diagnóstico. Yeso por 45 días y la orden de guardar reposo. Los primeros días apenas salí de la cama. El dolor físico era un buen pretexto para no tener que pensar en el dolor del recuerdo. Pero venía de todos modos, en destellos. La reja cerrada con candado, sus dedos en la rodilla, el chasquido de mi hueso y la frase, esa frase que no podía sacarme de la cabeza. La respuesta que tanto temía llegó unos 3 días después, en un mensaje de audio de Roberto, el de la fiesta. Su voz era baja, preocupada. Dijo que Marcela le había llamado en cuanto llegó a su casa, llorando a mares, completamente trastornada. Al principio, él pensó que yo le había hecho algo, pero después ella logró contarle lo que había pasado en el parque. Su versión. Según Roberto, Marcela le contó que cuando vimos a la figura en la banca, ella no lo vio simplemente sentado. Dijo que él tenía el cuerpo echado hacia atrás, apoyado en los brazos, y que su cuello estaba girado en un ángulo imposible para poder mirarnos de frente. El pelo blanco y largo barría el suelo, y, en su visión, él no se quedó quieto. Empezó a arrastrarse en nuestra dirección, impulsándose con las piernas y los brazos, en esa posición de araña, boca arriba, como lo había descrito Ana, rápido y silencioso. La batería de mi celular se agotó a mitad del audio. No me moví para conectar el cargador. Me quedé ahí, en el silencio de mi cuarto, mientras las piezas comenzaban a encajar. No vimos cosas distintas. Vimos lo mismo, pero esa entidad se le mostró a cada uno de una forma. Para mí, fue una aparición paralizante, un terror psicológico. Para ella, fue un depredador físico, una amenaza de persecución. ¿Qué habría pasado si nos hubiéramos quedado un segundo más ahí adentro? Hoy se cumplen casi 3 meses. Ya me quitaron el yeso, pero mi tobillo todavía duele cuando cambia el clima, y cojeo un poco si camino demasiado rápido. Es un recordatorio constante. Una cicatriz que me recuerda cómo mi arrogancia, mi escepticismo, me hizo caminar directo a una trampa sobre la que ya me habían advertido. La semana pasada tuve que ir al centro durante el día. Decidí caminar un poco, probar mi pie, intentar sentir algo de normalidad. Terminé pasando junto a una de esas bardas grafiteadas donde la amiga de Fernanda había encontrado el primer cartel, y ahí estaba, un póster nuevo con la misma foto granulosa de ese rostro. Las primeras palabras eran las mismas, y las sentí como un golpe en el estómago. ¿Has visto a este hombre? No interactúes con él. Pero ahora había una segunda línea, impresa debajo de la primera. Una frase corta,
que parecía haber sido añadida por alguien que, como yo, había aprendido de la peor manera. Aprende del miedo. Me detuve ahí, en medio del flujo de gente, y lo entendí todo. No era solo un monstruo, era algo que evolucionaba. Cada encuentro, cada susto, cada grito de pavor, era un aprendizaje. Y yo ya no era solo un testigo. Me había convertido en parte de su historia. Uno aprende desde niño a no aceptar nada de extraños, ¿verdad? Que un dulce, que un aventón, que un juguete. Pero la vida de adulto tiene una forma de torcer esas reglas, sobre todo cuando la necesidad aprieta y se hace pasar por un golpe de suerte. Me llamo Larisa. Lo que estoy por contarles pasó el año pasado, cuando mi esposo, Raúl, y yo esperábamos a nuestro primer hijo. Fue una época de muchísima alegría, pero también de una angustia que me oprimía el pecho. Pasábamos horas enteras frente a los escaparates de las tiendas para bebés, haciendo cuentas mentales, estirando un presupuesto que ya de por sí era reducido. Cada mameluco, cada paquete de pañales era una pequeña victoria y al mismo tiempo un nuevo cálculo. Una tarde de sábado, después de salir de otra tienda de artículos infantiles, sin comprar nada, cargando solo la frustración, una señora nos abordó en la banqueta. Era menuda, de cabello blanco y bien peinado, y tenía una mirada que parecía no parpadear. ¿Ya compraron la cunita?, preguntó con una calma que me tomó por sorpresa. Miré a Raúl sin saber qué responder. La pregunta fue tan directa, tan íntima, como si nos conociera de toda la vida. «Todavía no, solo estamos viendo precios», dije, tratando de ser amable. La señora esbozó una sonrisa, pero sus ojos permanecieron serios. «Yo tengo una, está casi nueva, de buena madera, quisiera regalársela. Mi nieto la usó tan poco». Le dimos las gracias, le dijimos que no era necesario con esa incomodidad que da rechazar un gesto de generosidad. Pero ella insistió. Dijo que era una lástima dejar un mueble tan bonito acumulando polvo, que ya no tenía a quien dárselo. Raúl, que siempre es más práctico, ya me miraba con esa cara de «mira qué buena suerte tenemos». Y, para ser sincera, la idea de ahorrarnos el dinero de uno de los artículos más caros de la lista fue más fuerte que mi presentimiento. Había algo extraño en ella, una prisa en su forma de hablar que no cuadraba con la oferta. Aún así, dejé que Raúl le diera nuestra dirección. En el coche de camino a casa no pude relajarme. «Amor, ¿no te pareció rara esa mujer?». Raúl soltó una risita con las manos en el volante. «¿Rara? Lari, fue un ángel. Tú y tu intuición de embarazada». La señora solo quería ayudar. Quizá tenía razón. Últimamente todo me preocupaba. Quizá solo era eso. Unas 2 o 3 horas después, ya casi de noche, sonó el timbre. Fui a abrir, esperando una pizza que Raúl había pedido, pero no había nadie en la reja. Solo una cosa, la cuna. Estaba ahí, armada, justo en nuestra entrada, como si hubiera aparecido de la nada. La madera oscura, barnizada, tenía un brillo de cosa cara, de un mueble que jamás habríamos podido comprar. Incluso tenía rueditas y un cajón pequeño debajo. Llamé a Raúl, vino secándose las manos con un trapo de cocina y se quedó con la boca abierta. ¡Wow! No estaba bromeando, es más bonita de lo que imaginé. Intentó meterla él solo, pero la cuna apenas se movió. «Ayúdame con esto», pidió, ya con el ceño fruncido. «Qué cosa tan pesada». Lo intentamos los dos, pero no hubo manera. El peso era absurdo. Parecía hecha de piedra, no de madera. Raúl terminó llamándole a su hermano, Hugo, que vivía a unas 4 calles de distancia, para pedirle ayuda. Incluso entre 2 hombres fue una lucha subir la cuna por la escalera, hasta el cuartito que estábamos preparando. Yo iba detrás, solo observando, con una sensación muy mala en el estómago. Subieron los escalones sudando, bromeando para disimular el esfuerzo. «¿Qué es esto, cuñada?», bromeó Hugo sin aliento.
¿Estás segura de que no vino ya con el colchón y todo el ajuar adentro? Esa noche ocurrió la primera cosa que no puedo explicar. Nos despertamos en medio de la madrugada, los dos al mismo tiempo. No fue un ruido fuerte, sino un sonido que parecía venir desde adentro de nuestro sueño, el llanto de un bebé, suave, ahogado, pero inconfundible. En el instante en que abrí los ojos, el sonido se detuvo. Me giré hacia Raúl en la oscuridad. ¿Tú oíste eso? Su voz salió ronca por el sueño. Sí, sonaba como un llanto, ¿no? Nos quedamos en silencio por un minuto entero, escuchando la noche. Nada. Terminamos por coincidir en que debía ser cosa de nuestra imaginación. La ansiedad, la expectativa. Debíamos estar tan obsesionados con la llegada del bebé que hasta soñamos lo mismo. Era la única explicación lógica, al menos en ese momento. Las semanas fueron pasando y mi vientre creciendo. Entramos en esos últimos 2 meses de espera, una mezcla de euforia y un cansancio interminable. Y fue en ese periodo que las cosas pequeñas comenzaron a suceder. Nada que por sí solo pareciera gran cosa. Es el tipo de situación en la que, solo cuando juntas todas las piezas, la imagen aterradora se revela. Yo andaba agotada, con la mente en otro lado. Dicen que es normal que una se vuelva olvidadiza durante el embarazo, y yo me aferraba a eso para no volverme loca. Empezó con un olor, algo sutil, que solo percibía cuando entraba al cuarto del bebé. Un olor a lugar cerrado, a tierra húmeda. Cuando le pedía a Raúl que oliera, él inhalaba profundo, se encogía de hombros y decía que era olor a pintura o a mueble nuevo. Para él no había nada. Para mí, el olor siempre estaba ahí, débil, pero presente, viniendo de la dirección de la cuna. Luego los objetos comenzaron a cambiar de lugar, cosas pequeñas. Un zapatito de estambre que estaba tejiendo, que estaba segura de haber dejado en la sala, apareció sobre la cómoda, junto a la cuna. Las llaves de la casa que siempre cuelgo en el mismo sitio, las encontré dentro del closet del bebé. Me cuestionaba todo el tiempo. ¿Será que yo misma lo guardé y no me acuerdo? Era lo más probable. ¿O no? Raúl, por su parte, estaba trabajando muchísimas horas extra. Quería juntar un dinero adicional para cuando llegara nuestro niño. Salía temprano y volvía tarde, casi siempre exhausto. A veces se quedaba dormido en el sofá incluso antes de cenar. Yo no quería sobrecargarlo con mis paranoias. Cuando intentaba mencionar algo, era cariñoso, pero siempre tenía una explicación. «Amor, necesitas descansar», decía acariciándome el pelo. «Tu cabeza está a 1000 por hora con el parto. Es normal que te sientas así». No lo decía con mala intención, estaba tratando de cuidarme, y por eso mismo yo me sentía aún más sola. El cajoncito de la cuna, por ejemplo. Yo tenía la manía de verificar siempre que estuviera bien cerrado, y más de una vez entré al cuarto y lo encontré con una rendija abierta, cosa de un dedo. Lo cerraba. Horas después, cuando volvía, ahí estaba la rendija de nuevo. Llegó un punto en que dejé de comentarle estas cosas. ¿Para qué? ¿Para que me viera con esa cara de lástima, como si estuviera perdiendo la razón? Empecé a pensar que tal vez el problema era yo, de verdad. Que el cansancio y las hormonas me estaban jugando una mala pasada. Era más fácil creer eso que la otra posibilidad, que era demasiado aterradora para considerarla. Nuestro Lucas nació en mayo, sano, llorón, y la cosita más hermosa que he visto en mi vida. Las primeras semanas fueron esa locura que todo padre y madre conoce. Un torbellino de pañales, tomas de leche de madrugada y un cansancio que parecía calar hasta los huesos. La cuna, allá en el otro cuarto, bonita y arreglada, ni siquiera pasaba por nuestra mente. Habíamos armado un Moisés de esos que se pegan a la cama, y Lucas dormía ahí, a mi lado, a un brazo de distancia. Yo no habría podido pegar un ojo con él en otra habitación. La alegría de tener a nuestro hijo en casa era inmensa, pero no borró la extrañeza. Al contrario, con el tiempo, la sensación cambió.
Ya no era un olor, ya no eran objetos cambiados de lugar. Era la impresión constante de que había alguien más en el cuarto durante la noche. ¿Saben cuando estás de espaldas y sientes que alguien se acercó, incluso antes de oír un paso? Ese escalofrío en la nuca, el deseo súbito de encogerse. Era eso. Solo que sucedía cuando estábamos acostados en la completa oscuridad de nuestra habitación. Me despertaba de repente con el corazón latiendo un poco más fuerte y me quedaba inmóvil, solo escuchando la respiración de Raúl y el suave ronroneo de Lucas. Pero lo sentía. Había otra presencia ahí, un silencio que parecía observar. Lo peor fue cuando me di cuenta de que no era solo yo. Algunas veces, Raúl también se despertaba sobresaltado. Se sentaba en la cama, miraba a su alrededor en la penumbra del cuarto y se quedaba así por unos segundos antes de volver a acostarse. «¿Qué pasa?», le preguntaba en voz baja. «Nada», respondía con la voz siempre un poco tensa. «Solo una pesadilla». Pero yo sabía que no era una pesadilla, porque yo sentía lo mismo que lo hacía despertar a él. Estábamos despertando casi al mismo tiempo, sin ningún ruido, y nos quedábamos ahí, quietos en la oscuridad, fingiendo que nada estaba mal, cada uno con miedo de admitirlo y asustar al otro. La casa, que antes era nuestro refugio, se había convertido en un lugar de vigilia. Durante el día, cuando entraba al cuarto de Lucas para buscar ropa o arreglar algo, el ambiente ahí adentro era diferente, más silencioso que el resto de la casa, más frío, de una manera que la temperatura exterior no explicaba. La cuna de madera oscura dominaba el espacio, inmóvil como si estuviera esperando. Estábamos viviendo con los nervios de punta, un agotamiento que iba mucho más allá del cansancio normal de cuidar a un recién nacido. Y fue en ese límite que tomamos la peor decisión de nuestras vidas. Quizá pensamos, solo necesitábamos una rutina. Quizá, si Lucas por fin dormía en su cuarto, en su cuna, las cosas podrían, de alguna manera, volver a la normalidad. Fue una noche de martes. Lucas tenía casi 2 meses de vida. Le dimos de comer, lo cambiamos, y se quedó dormido en mis brazos. Raúl me miró, exhausto. Era el momento. Con todo el cuidado del mundo lo llevamos a su cuarto. Lo acomodé en el colchoncito. Se quejó un poco y luego se tranquilizó. Por un instante, con la luz del pasillo iluminando la escena, pareció que todo iba a estar bien. La imagen de un bebé durmiendo en paz en su cuna. Era lo único que queríamos. Dejamos la puerta entreabierta y volvimos a nuestro cuarto, con el corazón en un puño. Encendimos el monitor para bebés. El silencio que venía de allá era total. Nos quedamos acostados, con los ojos abiertos en la oscuridad, esperando cualquier sonido. Pero no llegó nada. Ni un quejido, ni un lloriqueo. El silencio era tanto que empezó a dar más miedo que un ruido. Cuando el sonido finalmente llegó, tal vez 1 hora después, no fue nada de lo que esperábamos. No fue un llanto de hambre o de malestar, de esos que crecen poco a poco. Fue un grito agudo, de puro susto que fue cortado de repente. Saltamos de la cama en el mismo segundo. No dijimos nada, solo corrimos por el pasillo, y Raúl encendió la luz del cuarto de un manotazo al interruptor. Lo primero que vimos fue la cuna vacía. Mi cuerpo entero se paralizó. Entonces miramos hacia abajo. Lucas estaba en el suelo, al lado de la cuna, acostado boca arriba, llorando ahora un llanto asustado, pero ileso. ¿Cómo había llegado ahí? Apenas podía girar la cabeza por sí solo. Mi único instinto fue recoger a mi hijo. Ignoré a Raúl, ignoré lo imposible de la situación y me lancé al suelo junto a él. Y fue en ese segundo, en ese movimiento de bajar la mirada, que la vi, acurrucada en el espacio oscuro entre el suelo y la base de la cuna. Había una cara de mujer, acostada de lado sobre el piso frío, pálida, con la piel estirada sobre los huesos, con los ojos muy abiertos, vidriosos, fijos en la nada. La boca estaba ligeramente entreabierta, sin ninguna expresión. No grité.
El aire simplemente desapareció de mis pulmones. El sonido que salió de mí fue un sollozo seco, un ahogo. Agarré a Lucas con toda la fuerza que tenía y me arrastré hacia atrás, empujando mi cuerpo con los talones para alejarme de ahí, para salir del cuarto hacia la seguridad del pasillo. Raúl se quedó parado en la puerta del cuarto por un segundo, el rostro pálido bajo la luz. Me vio acurrucada en el suelo del pasillo, abrazada a nuestro hijo, y su expresión cambió de shock a una furia que nunca le había visto. No volvió a mirar debajo de la cuna. No lo necesitaba. Simplemente entró al cuarto y, con un grito ahogado, venido del fondo de la garganta, agarró el mueble. Arrastró la cuna por el pasillo, las patas del mueble dejando surcos en el piso. Lo seguimos, Lucas y yo, como si estuviéramos atados a él por un hilo invisible. Raúl bajó las escaleras golpeando todo, descarapelando la pared, y abrió la puerta de la sala de un empujón que la hizo azotarse con fuerza. Arrojó la cuna a la banqueta en medio de la noche. Eran como las 4, casi 5 de la mañana. La calle estaba silenciosa, bañada por esa luz amarillenta de los postes. «La voy a quemar», dijo con la voz temblorosa de rabia y pavor. «Voy a quemar esta cosa ahora mismo». Volvió a entrar a la casa, yendo directo a la cocina. Oí el ruido de gabinetes abriéndose. Buscaba cerillos, alcohol, cualquier cosa. Yo me quedé en la puerta, con Lucas acurrucado en mi pecho, mirando aquella cosa inmóvil ahí afuera. Era tan bonita y, sin embargo, la cosa más horrible que había visto. La idea de una fogata en medio de nuestra calle residencial antes del amanecer parecía una locura, pero ya nada tenía sentido. Raúl regresó con una botella de alcohol en la mano, pero cuando salió a la calle, se detuvo. La cuna ya no estaba. La banqueta estaba vacía. Nos quedamos los dos parados mirando a la nada, tratando de procesarlo. Y fue entonces que oímos, viniendo del final de la calle, doblando la esquina, aquel sonido inconfundible. La grabación gastada y distorsionada de un altavoz. Se compran colchones, tambores, refrigeradores. Vimos la parte trasera de una camioneta vieja, de color blanco, perdiéndose en la oscuridad. Lo entendimos en el acto. El ciclo iba a continuar. De eso hace casi un año. Nos mudamos de esa casa. Lucas es un niño feliz, sano, y no tiene memoria de nada. Pero nosotros cambiamos. El sueño nunca volvió a ser el mismo. Todavía hoy, revisamos su respiración varias veces durante la noche. Cualquier regalo de alguien que no conocemos bien es desechado. Cualquier gesto de amabilidad de un extraño es visto con desconfianza. Aquella señora, cuyo nombre nunca supimos, nos robó la paz y, peor aún, nuestra capacidad de confiar. A veces, cuando estoy en la calle y oigo pasar uno de esos carros con altavoz, mi cuerpo entero se tensa, y recuerdo que uno aprende que el mal no llega tirando la puerta. A veces toca el timbre, sonríe y espera a que lo invites a pasar. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.